Buenas a todos. Hoy les vamos a hablar sobre el análisis y gestión de riesgos. Este trabajo será presentado y explicado por los estudiantes Jonathan Jaraba, Jan Martínez, Omar Mendoza y mi persona, Luis Torres. Vamos a empezar este trabajo explicando primero de todo qué es el análisis de riesgos. Bueno, el análisis de riesgo es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y difusión de información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la adopción de una posición o medidas en respuestas a un peligro determinado. Hay pequeñas variaciones en la terminología utilizada por las tres organizaciones. Sin embargo, las tres organizaciones hermanas consideran el análisis del riesgo como un proceso que consta de 4 etapas, las cuales son la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo, gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. Para que quede un poco más claro qué es el análisis del riesgo, con otro significado es el estudio de las causas, de las posibles amenazas y los daños y consecuencias que éstas pueden producir. Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos, los cuales son métodos cualitativos, y otras para evaluar riesgos que por lo general son de naturaleza cuantitativa. Antes de hablarles de la primera etapa, la cual es identificación del riesgo, quiero que hablemos sobre qué es el riesgo en la ingeniería de software. Un significado o algo corto es que un riesgo es un problema potencial. Es una actividad o evento que puede comprometer el éxito de un proyecto de desarrollo de software. El riesgo es la posibilidad de sufrir pérdidas y la exposición total al riesgo de un proyecto específico representará tanto la probabilidad como el tamaño de la pérdida potencial. Aquí tenemos algo breve que es el método predictivo para capturar la probabilidad de que un proyecto de desarrollo de software. Tenemos como que la identificación y la agregación de riesgos. Experimentar eventos no planificados o inadmisibles, esto trae como problemáticas las terminaciones, las discontinuidades, retrasos en el cronograma, subestimación de costos y exceso de recursos del proyecto. Ahora sí, vamos a hablar sobre la primera etapa, que es la identificación del riesgo. Bueno, la identificación de riesgos es un intento sistemático para especificar las amenazas al plan del proyecto, es decir, estimaciones, planificaciones temporales, cargas de recursos, etc. Así, identificando los riesgos conocidos y predecibles, el gestor del proyecto da un paso adelante para evitarlos cuando sea posible y controlarlos. En pocas palabras, estamos hablando sobre los riesgos en la ingeniería de software. Para que quede algo un poco más claro, un riesgo es un problema potencial, o sea, puede ocurrir o puede que no ocurra. Por tal razón, lo primero que se debe hacer es identificarlo. Como segundo, se tiene que hacer evaluar su probabilidad de aparición. Como tercero es estimar su impacto, y como último es establecer un plan de contingencia por si ocurre el problema. Ok, identificamos el riesgo, que es el primer paso. Identificar el riesgo reconociendo de que algo puede ir mal. Como segundo paso tenemos que cada riesgo se analiza para determinar la probabilidad de que pueda ocurrir y el daño que puede causar si ocurre. Como tercer paso, se deben priorizar los riesgos en función de la probabilidad y del impacto. Y como último paso es que se desarrolle un plan para gestionar aquellos riesgos con gran probabilidad e impacto. Existen 2 estrategias de riesgos, las cuales se llaman riesgo reactivo y riesgo proactivo. La primera estrategia es supervisa el proyecto en previsión de posibles riesgos. Entonces se siguen 2 pasos. El primer paso es evaluar las consecuencias del riesgo cuando este ya se ha producido. ¿Y qué pasa cuando ya este se ha producido? Ya deja de ser un riesgo. Y el segundo paso es actuar en consecuencia. No queda otra. Hay que actuar en consecuencia.
Y la segunda estrategia, la proactiva, es identificar los riesgos potenciales. Entonces, lo que se tiene que hacer es una evaluación previa y sistemática de riesgos, una evaluación de consecuencias, en la cual se establece un plan de contingencia para controlar el riesgo. Ahora, ¿qué implican los riesgos? Implica dos cosas. Implica o incertidumbre o pérdida. La primera, que es la incertidumbre, es el acontecimiento que caracteriza al riesgo, puede o no puede ocurrir. Y ahora, lo segundo que implica un riesgo es la pérdida, la cual es, si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no deseadas o pérdidas. Ahora, existen también tres categorías de riesgos, las cuales son, primero que todo, riesgos del proyecto, las cuales son que pueden amenazar al plan del proyecto porque pueden retrasar el proyecto y aumentar los costos. Ojo con eso. Al nosotros identificar este problema, trae como consecuencia presupuesto, personal, recursos, claramente los clientes y los requisitos. La segunda categoría de riesgos son los riesgos técnicos, los cuales son que amenazan la calidad del software y la planificación temporal del proyecto. La implementación puede llegar a ser difícil o en algunos casos imposible. Cuando nosotros identificamos este riesgo, ¿qué problemática podemos presentar? Problemas en el diseño, problemas en la implementación, problemas de interfaz, problemas en la verificación y en el mantenimiento. Y como última categoría de riesgos tenemos las del negocio, las cuales son que amenazan la viabilidad del software a construir. Se pone en riesgo el proyecto y el producto, claramente. ¿Qué problemáticas nos puede traer este riesgo? Problemáticas de mercado, problemáticas de estrategia, problemáticas de ventas, de gestión y como último de presupuesto. Ahora, existen dos tipos de riesgos, los cuales son riesgos genéricos y riesgos específicos de un producto. Para explicarlo de una forma breve, los riesgos genéricos es amenaza potencial para todo el proyecto. Ya, eso es lo que es un riesgo genérico. Y este riesgo genérico, ¿en qué puede afectar? Como dice aquí en la diapositiva, se divide en tamaño del producto, impacto en el negocio, características del cliente, definición del proceso, entorno de desarrollo, tecnología a construir y como último tenemos el tamaño y la experiencia de la plantilla. La amenaza, el riesgo genérico puede abarcar y puede traer consecuencias para todas estas características. Y ya como último tipo de riesgo tenemos los específicos, los cuales, como para explicarlo algo breve, solo pueden ser identificados por aquellos que tienen una clara visión de la tecnología, el personal y el entorno específico de proyecto en cuestión. ¿Qué es la evaluación de riesgos? La evaluación de riesgos es un análisis sistemático de un área, proceso o proyecto, para así analizar los peligros significativos y poder reducir las pérdidas que pueden producirse en caso de materializarse la amenaza. Hay distintos tipos de riesgos según el área o proyecto y normas que estandaricen el análisis y los procedimientos a seguir. Bien así, ¿por qué es importante evaluar el riesgo? En un ambiente empresarial tan competitivo y cambiante, es menester poder identificar y evaluar todos los riesgos que pueden afectar a una empresa. De hecho, es un elemento crucial en la gestión de las compañías. Tener la capacidad de anticiparse a las situaciones adversas se está convirtiendo en una ventaja que contribuye como mínimo a la supervivencia. Además, en un mundo globalizado, los factores de riesgo están cada vez más lejos de las empresas, pero no por eso las afectan en menor medida. El COVID-19 puso en evidencia como un evento que en su momento parecía tan lejano y aislado, terminó sumiendo al mundo en una crisis global sanitaria y económica de consecuencias impredecibles. Básicamente, lo que propone un sistema de gestión de riesgos es realizar un análisis detallado de todos aquellos aspectos del trabajo que puedan causar daños al personal y a la empresa en su conjunto.
En este proceso resulta fundamental la opinión de los propios trabajadores, ya que son ellos los que conviven con los riesgos. Hay que documentar sus testimonios, así como realizar mediciones y evaluaciones de las condiciones de trabajo y el clima laboral en general. Los pasos principales para hacerlo son: 1. Identificar los peligros y sus orígenes para así clasificarlos por áreas o sectores, dado que los riesgos pueden ser externos, internos o mixtos. Esto es importante para poder atajar sus causas y diseñar medidas preventivas. 2. Identificar a los afectados, ya que cada riesgo tiene sus efectos propios y no siempre afecta a las mismas personas. 3. Evaluar los riesgos y decidir precauciones en función del alcance, impacto e incidencia. Se diseñan medidas preventivas para así evitar e inhibir los daños posibles. 4. Registrar los hallazgos y documentarlos para su próxima implementación, ya que es importante dejar testimonio sobre todo lo que se ha propuesto en este proceso de gestión de riesgos. Y 5, y ya al final, es revisar su análisis y poner el día si es necesario. Dado que las soluciones no siempre son efectivas en todos los casos, es deber de la empresa actualizarlas a cada situación. Para iniciar el proceso de gestión de riesgo, se parte de la identificación de los riesgos ocultos, los posibles o los inactivos. Estos se clasifican y se desarrolla un plan de evaluaciones para reducir los riesgos en el caso de que esto se produzca. El uso de un software de gestión de riesgo refuerza la comunicación y la productividad entre los implicados en el sistema. La mejora de los canales hace que la comunicación sea más directa e íntegra para todas las tareas y fases del proyecto. Con un seguimiento permanente se consigue una mayor productividad interna, además de eliminar las tareas manuales y mejorar los procesos con alertas. Se maneja una sinergia de trabajo y se promueve una cultura con mayor productividad. Pues esto ocurre cuando el personal tanto operativo como los gerentes y líderes están involucrados. Bueno, entonces tenemos la evaluación global del riesgo del proyecto, que consiste en intentar calcular valores numéricos para cada uno de los componentes que se han recogido durante la evaluación de riesgo y el análisis de coste-beneficio. Para esto tenemos dos tipos de análisis, que son los cualitativos y los cuantitativos. Para el análisis de riesgo cualitativo, incluye métodos para priorizar los riesgos para finalmente identificarlos, así como para realizar otros tipos de acciones, como el análisis cuantitativo. Para el análisis cuantitativo de riesgo, se realiza primero sobre los riesgos definidos como prioritarios en el proceso de análisis cualitativo de riesgos. Es decir, para iniciar este proceso se realiza primero el cualitativo. O sea, para hacer tengo que primero realizar el cualitativo. El proceso de análisis cuantitativo de riesgo analiza los efectos de estos riesgos y les asigna una cuantificación numérica. Esto permite tomar decisiones en caso de incertidumbre. Pues la principal diferencia de estos dos análisis es que la evaluación de riesgo cualitativa no aplica los valores financieros puros a los activos, y también las pérdidas que posee no los controla, y posteriormente se calculan los valores relativos.
Bueno, para la exposición del riesgo cualitativo tenemos un ejemplo en el cual tenemos dos atributos que son la probabilidad y el impacto. Siendo el más bajo en la probabilidad nada probable con un 10% y el más alto de muy probable con un 90%. En el impacto el más bajo sería un 5% y muy alto sería un 80%. Para esto tenemos aquí una gráfica en el cual muestra las amenazas y las oportunidades de la tabla anteriormente vista, con una escala relativa, con un impacto en menos, con un objetivo del proyecto. Para la exposición del riesgo cuantitativo, el equipo se pregunta: ¿qué necesitamos para hacer un análisis cuantitativo de riesgo? Entonces aquí tenemos unas entradas que son los registros de riesgo, los planes de gestión de riesgo, los planes de gestión de costos y cronogramas, los factores ambientales y los activos de la organización. En las herramientas tenemos unas técnicas de recopilación y representación de datos. Tenemos también unas técnicas de análisis cuantitativos de riesgo y modelado. Y finalmente tenemos un juicio de expertos. Posteriormente a la utilización de las herramientas, el equipo se pregunta: ¿lo podemos hacer mediante estas herramientas? O sea, si es viable o no. Entonces tenemos unas salidas que son las actualizaciones a los documentos del proyecto. O sea, siempre se podrán hacer actualizaciones en caso de que no sea viable y buscamos otra herramienta. Bueno, ahora les vengo a hablar sobre la planificación de la respuesta al riesgo. Esto es un acontecimiento de un futuro incierto que puede producir un resultado negativo o positivo sobre los objetivos de un proyecto. Durante la planificación del proyecto, una vez que los riesgos han sido identificados o analizados y priorizados, el siguiente paso es o será elaborar el plan de respuestas a los riesgos. Un plan de respuestas a los riesgos propone una serie de acciones y estrategias para poder dar una solución a cada uno de los riesgos identificados previamente. Esto trata de un documento a los objetivos del proyecto, así a través de la aplicación de medidas correctivas buscamos reducir al mínimo el impacto de cada riesgo. Puede que no se presente ninguna solución rápida para reducir o eliminar todos los riesgos que enfrenta un proyecto, o se puede dar la posibilidad que algunos riesgos deban gestionarse y reducirse estratégicamente durante periodos más prolongados. Por lo tanto, deben elaborarse planes de acción para reducir estos riesgos, como pueden ser descripción de riesgo con evaluación de riesgo, descripción de la acción para reducir el riesgo, prioridad de la acción para la acción de riesgo, o finalización, la fecha de finalización comprometida de la acción de este riesgo. Ahora les vengo a hablar sobre la auditoría de los riesgos. Bueno, un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento, por lo cual se genera la posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podrían modificar por completo la opinión dada de un informe. La posibilidad de existencia de estos errores puede presentarse en distintos niveles, por lo tanto se debe analizar de la forma más apropiada para observar la implicación de cada nivel sobre las auditorías que vayan a ser realizadas. Son distintas las situaciones o ellas que conllevan a trabajar de diferentes formas y que permiten determinar el nivel de riesgo por cada situación particular. De esto se trata de un análisis de riesgo de expertos independientes con recomendaciones para mejorar la madurez o la eficacia de la gestión de riesgo en la organización. Esto evalúa qué tan buenos somos en la identificación de riesgo o exhaustividad y granularidad de los riesgos identificados, efectividad del plan de mitigación
o contingencia, vinculación de los riesgos del proyecto con los riesgos organizacionales. Bueno, en nuestro proyecto llevamos a cabo 2 preguntas para los estudiantes que estén viendo este video, que vienen siendo cuáles son los pasos para realizar un análisis de riesgo en un lugar de trabajo, o la otra pregunta, que deben de incluir los planes de acción para la reducción de los riesgos. Estas 2 preguntas es para que las respondan ustedes. Y esto fue todo sobre nuestro proyecto. Espero que les haya gustado y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.